Vamos a empezar con el tema 4, grupo simétrico. Este grupo ya apareció, en primer lugar, en el tema 1, en la sección 2, y antes de ver los vídeos de este tema, os recomiendo que tengáis bien claros los vídeos de la sección 2 del tema 1. ¿Vale? Lo que vamos a hacer aquí, en el fondo, es seguir lo que se empezó allí. Entonces, bueno, antes también mencionar que en todo, aunque no lo mencione, por ejemplo, ya en este teorema 1.1 no lo menciono, siempre vamos a hablar de permutaciones de un conjunto omega finito. También tiene sentido hablar de permutaciones de conjuntos infinitos, pero aquí no lo vamos a hacer. Siempre vamos a estar con el grupo simétrico sobre un conjunto omega y omega de cardinal finito. Vale, entonces, este teorema que tenemos en pantalla ya lo enuncié en la sección 2 del tema 1, pero no lo probé. Ahora vamos con la demostración. Hay que ver que toda permutación puede descomponerse de forma única como producto de ciclos disjuntos, salvo el orden en que escribimos los ciclos, porque ya vimos en el tema 1 que ciclos disjuntos conmutan y por tanto pueden escribirse en cualquier orden. Y también mencionamos que al descomponer una permutación como producto de ciclos disjuntos, los ciclos de longitud 1 podemos ponerlos o no ponerlos, como queramos. Vale, entonces con esto vamos ya con la demostración. Sea F una permutación de S omega. Y vamos a coger una letra de omega. Sea alfa perteneciente a omega. Le voy a llamar alfa 1. Sea alfa 1 perteneciente a omega. Entonces f de alfa 1 será un cierto alfa 2 de omega. Omega para, bueno, f de alfa 1 será alfa 2. Una forma mejor de escribirlo sería que f de alfa 1 será un cierto alfa 2 para algún alfa 2 de omega. Y podríamos seguir así sucesivamente. F de alfa 2 será un cierto alfa 3, f de alfa 3 será un cierto alfa 4. Y ahora la pregunta es, ¿este proceso termina alguna vez? Para hacer vídeo y pensad en la respuesta. La clave está en lo que he mencionado al principio. Omega es finito. Como el cardinal de omega es finito, en algún momento existe un I natural tal que f de alfa I es un cierto alfa j para algún j menor que I. Vamos a ver por qué. Si esto no fuese cierto, si de alfa 1 pasamos a alfa 2, pasamos a alfa 3, etc., y no terminamos nunca y cada uno de los nuevos alfas es uno nuevo, pues el cardinal de omega sería infinito. Por tanto, en algún momento, f de alfa I es algún alfa que ya ha aparecido. Ahora, podemos afirmar que este f de alfa I no es el mismo alfa I, ¿vale? Es decir, que el j es menor que I. ¿Por qué f de alfa I no puede ser alfa I?
Bueno, pues porque según este proceso, alfa i ya era la imagen de alfa i menos 1 y f es biyectiva. Vale, entonces exactamente igual que he dicho que j menor que i para hacer vídeo, y pensad si por ejemplo f de alfa i podría ser alfa i menos 1. Tampoco, porque alfa i menos 1 es la imagen de alfa i menos 2 y f es biyectiva. Entonces, vale, si es casi, voy a poner aquí menor o igual que i, y ahora, porque en el fondo el razonamiento para ver que j no puede ser i es el mismo que el que he mencionado para ver que j no puede ser i menos 1 o i menos 2 o i menos 3, etc. Entonces, como para todo i mayor o igual que 2, alfa i es f de alfa i menos 1 y f es biyectiva, f de alfa j, perdón, f de alfa i no es igual a alfa j para todo j mayor o igual que 2. Es decir, este j que existía, ya que f de alfa i es alfa j, necesariamente tiene que ser el 1. Es decir, f de alfa i es alfa 1. ¿Qué hemos visto con esto? Entonces, si restringimos la aplicación f a este conjunto de alfas que nos ha aparecido, alfa 1 hasta alfa i, pues f, ¿qué hace sobre estas letras alfa 1 hasta alfa i? Pues envía alfa 1 a alfa 2, alfa 2 a alfa 3, hasta alfa i a alfa 1. Es decir, esta aplicación lo que es el ciclo alfa 1 hasta alfa i. ¿Vale? O sea que f restringida a este conjunto, alfa 1 hasta alfa i, es una permutación de este conjunto, que de hecho se puede escribir como un ciclo de longitud i. Entonces, como f restringida a este conjunto es una aplicación biyectiva, y f también es biyectiva, bueno, es biyectiva y va de alfa 1 al... ¿Vale? O sea, esto también es importante para lo que voy a decir después. Entonces lo voy a escribir. Vale, esta aplicación podemos verla como una aplicación del conjunto alfa 1, alfa n, en el mismo conjunto alfa 1, alfa n, que es biyectiva. Y la aplicación f es una permutación de omega, es decir, es una aplicación biyectiva de omega en omega, y f también es
biyectiva. ¿Qué sucede si consideramos f restringida al conjunto omega menos alfa 1, alfa i? Primero, el dominio pues será este conjunto, ¿no? Omega menos alfa 1, alfa i. Y el codominio, ¿cuál será? Para hacer vídeo, y pensad qué se puede poner como el codominio de esta aplicación. Desde luego se puede poner omega, pero ¿se puede poner alguno más pequeño? La respuesta es que los elementos de omega menos alfa 1, alfa i van a omega menos alfa 1, alfa i. Y entonces lo que digo es que esta aplicación es biyectiva. Esto es un problema en el fondo de teoría de conjuntos, es matemática básica. Si tenéis una aplicación biyectiva de A en A y tenéis B, un subconjunto de A, de forma que f de B es el conjunto B, entonces si restringís f a A menos B, esa aplicación f restringida a A menos B es una aplicación biyectiva de A menos B en A menos B. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Vale, entonces, ¿esto qué es? Vale, vamos a llamar a esta aplicación G por abreviar. ¿Esta aplicación G qué es? Es una permutación de este conjunto. Vamos a llamarlo delta también, para abreviar. Entonces la pregunta es, ¿qué es la aplicación G? Lo que es una permutación del conjunto delta. ¿Vale? Llamando delta a este conjunto de aquí, tenemos que G es una permutación del conjunto delta. Vale, para hacer vídeo y pensad qué podemos hacer ahora. La clave es razonar por inducción. ¿Cómo? Cardinal de delta es menor que cardinal de omega. Por inducción podemos suponer que G se puede escribir como producto de ciclos disjuntos. Vale, ahora quizás tengáis algún problema con esto que estoy haciendo, ¿no? Estoy diciendo que como cardinal de delta es menor que cardinal de omega, por inducción podemos suponer que G se puede escribir como un producto de ciclos disjuntos, ya que no he empezado la demostración diciendo que razonamos por inducción sobre cardinal de omega. Vamos a probar qué sucede si cardinal de omega es igual a 1. Eso es cierto. Ahora, a veces también es conveniente tener un poco de soltura con lo que se hace. En el fondo, cuando uno descubre una demostración, lo que hacen es decir, voy a hacerlo por inducción sobre el cardinal de omega, si cardinal de omega es igual a 1 esto, y entonces tal, ¿no? Cuando uno descubre una demostración, lo que hace es ir razonando. Entonces, si se tiene un poco de soltura, se llega a ver que esto se hace claramente por inducción sobre el cardinal de omega. Entonces, por eso también está bien, de vez en cuando, explicaros las cosas así, creo yo. Vamos a asegurarnos de que no hay ningún problema con esto. ¿Qué pasaría si cardinal de omega es 1?
pues entonces en omega solo hay una letra. ¿Y qué permutaciones hay en ese conjunto? Pues nada, solo hay una permutación, que es la permutación que envía esa letra a ella misma. Esa permutación se escribe de forma única como producto de ciclos disjuntos. Se puede escribir como la permutación sin ciclos o como un ciclo de longitud 1. Vale, o sea que el caso cardinal de omega igual a 1 está claro. Vale. Vale, entonces G es un producto de ciclos disjuntos. Por otra parte, teníamos este ciclo que es parte de la permutación F. ¿Vale? Este ciclo es lo que F hace a las letras alfa 1 hasta alfa i. F envía alfa 1 alfa 2, alfa 2 alfa 3, así hasta alfa i a alfa 1. Entonces, ¿cómo podemos escribir F como producto de ciclos disjuntos? Bueno, por cierto, aquí me he dejado algo que también será importante. Se puede escribir de forma única. ¿Vale? Vamos a añadir esto. G se puede escribir de forma única como producto de ciclos disjuntos. Por otra parte, este era un ciclo que era parte de la permutación F, entonces se deduce que F se puede escribir como G, que ya sabemos que se escribe de forma única como producto de ciclos disjuntos, por el ciclo que hemos encontrado, alfa 1 hasta alfa i. Y esto es una descomposición de G como producto de ciclos disjuntos, porque las letras alfa 1 hasta alfa i no forman parte de ninguno de los ciclos de G, porque G era una permutación de este conjunto. Alfa 1 hasta alfa i no son letras de delta.